para presentar el dictamen a nombre de la comisión, hasta por 10 minutos. Adelante, senadora. Con su venia, señor presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, desde la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República nos congratulamos en presentar los siguientes dictámenes que en su conjunto tienen como propósito principal continuar defendiendo los derechos de las y los migrantes, tanto mexicanos como centroamericanos, que encontraron en nuestra compleja región el tránsito hacia un destino diferente. La mayoría de ellos se presentan en sentido afirmativo y aquellos que lo hacen en sentido negativo mayoritariamente quedaron sin materia de actualidad. El primero de ellos es un dictamen con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a la política migratoria de tolerancia cero del Gobierno de los Estados Unidos de América y reconozca los trabajos realizados durante la 8ª edición del Foro Social Mundial de las Migraciones, celebrado en la Ciudad de México en noviembre de 2018. Derivado de una proposición con punto de acuerdo presentada el 8 de noviembre del 2018 por el senador Ricardo Monreal Ávila. Doy lectura a los resolutivos. Primero, el Senado de la República manifiesta su enérgico rechazo a la política migratoria de tolerancia cero del Gobierno de Estados Unidos de América, que si bien ha sido moderada gracias a la presión de diversos países, sigue considerando a los migrantes como delincuentes, provocando la separación de cientos de familias, dañando principalmente a niños, niñas y adolescentes, contraviniendo las recomendaciones de organismos internacionales. Segundo, el Senado de la República reconoce el trabajo realizado por organizaciones de la sociedad civil, colectivo de migrantes, instituciones académicas y personas defensoras de derechos humanos durante la realización de la 8ª edición del Foro Social Mundial de las Migraciones, que se llevó a cabo del 2 al 4 de noviembre de 2018 en la Ciudad de México. En segundo lugar, se presenta un dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General de la República un informe sobre el estado que guardan las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, así como de los protocolos de búsqueda que han sido implementados para localizar o determinar el paradero final de sus familiares, que se originó de una proposición con punto de acuerdo presentada el 20 de noviembre de 2018 por la senadora Verónica Delgadillo García. Doy lectura al resolutivo único. El Senado de la República solicita a la Fiscalía General de la República remitir a esta soberanía un informe detallado sobre el estado que guardan las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos en nuestro país, así como de los protocolos de búsqueda que han sido implementados para localizar o determinar el paradero final de sus familiares. El tercer dictamen que ponemos a su consideración es un punto de acuerdo por el que se solicita un informe sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad, atención médica, alimentación y estancias
y estancia digna de los migrantes centroamericanos ante su prolongada estancia en territorio nacional, como consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a los Estados Unidos de América, derivado de una proposición con punto de acuerdo presentada el 20 de noviembre de 2018 por el senador Joel Padilla Peña. Doy lectura al resolutivo. Único, el Senado de la República solicita al Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas un informe detallado sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad, atención médica, alimentación, estancia digna de las y los hermanos centroamericanos ante la inminente prolongación de su estancia en territorio mexicano como consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a los Estados Unidos de América contenidos en la proclamación emitida por el presidente Donald Trump en noviembre del 2018. En cuarto lugar, presentamos un dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita un informe sobre el protocolo para garantizar la circulación y protección humanitaria de los desplazados de Guatemala, Honduras y El Salvador que se encuentran transitando de manera temporal en territorio nacional a fin de llegar a la frontera de México con los Estados Unidos de América. En respuesta a una proposición con punto de acuerdo de la senadora Nestora Salgado García, remitida a la Comisión el 22 de enero del 2019. Doy lectura al resolutivo. Único, el Senado de la República solicita a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, remitir a esta soberanía un informe detallado sobre el protocolo que está siguiendo en coordinación con las autoridades respectivas de las entidades federativas para garantizar la circulación y protección humanitaria de los migrantes desplazados de Guatemala, Honduras y El Salvador, que se encuentran transitando de manera temporal en territorio nacional a fin de llegar a la frontera de México con los Estados Unidos de América. En quinto lugar, presentamos un dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita un informe sobre la operación del puente fronterizo México-Belice, Puente Viejo, ubicado en la localidad de Subteniente López, municipio de Otón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, y en su caso se rehabilite la garita y se reactiven totalmente sus operaciones. Se originó de una proposición con punto de acuerdo del senador José Luis Pech Vargas, remitida a la Comisión el 22 de enero del 2019. El único resolutivo, el Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, remitir a esta soberanía un informe detallado sobre el estado actual en el que opera el puente fronterizo México-Belice, Puente Viejo, ubicado en la localidad de Subteniente López, municipio de Otón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, y en su caso, llevar a cabo las acciones pertinentes en el ámbito de sus respectivas competencias para permitir el tránsito en ambas direcciones de turistas, comerciantes, trabajadores y consumidores de la zona libre de Belice, rehabilitando la garita y reactivando las operaciones las 24 horas de los 365 días del año del puente fronterizo México-Belice, Puente Viejo, con el objeto de reactivar la actividad económica de la zona y ofrecer a sus habitantes
la posibilidad de restablecer una economía formal, segura y digna para el sustento de sus familias. En sexto lugar, presentamos dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al titular del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos para los estados fronterizos, así como a crear un fondo extraordinario para los estados receptores de migrantes en retorno y ante la llegada de la llamada caravana migrante. La proposición con punto de acuerdo fue presentada el 27 de noviembre de 2018 por el senador Ismael García Cabeza de Vaca, y el motivo por el que se propone desechar el punto de acuerdo es que lo que se proponía ha quedado rebasado por tiempo, dado que el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 ya fue debidamente aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del año pasado. Por último, presentamos un dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al titular de la Secretaría de Gobernación a prever la eventualidad de una crisis humanitaria en nuestra frontera norte. La proposición con punto de acuerdo del senador Alejandro González Yáñez fue remitida a la comisión el 22 de enero de 2018. Se propone desechar este punto de acuerdo porque, a pesar de que continúa el éxodo de migrantes centroamericanos que transitan por nuestro país con el objetivo de llegar a los Estados Unidos de América, en estos momentos no se considera que exista una crisis humanitaria en nuestra frontera norte. Estos son los 7 dictámenes que presentamos desde la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, asumiendo las facultades que este Senado tiene en materia internacional y valorando por encima de todo el respeto irrestricto a los derechos humanos de las y los hermanos migrantes. Agradeciendo a todos los integrantes de la comisión sus aportaciones al debate y a las senadoras y senadores sus propuestas remitidas a la comisión que me honro en presidir. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente.